Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos nuevamente en este tema. Mi nombre es Efraín Andrade. Hoy me acompaña nuevamente mi linda esposa para compartir este tema. Hola hermanos, mi nombre es Francis y me da mucho gusto saludarlos una vez más. Pues bien, hermanos, antes de iniciar este tema nos ponemos en presencia de Dios para que sea Él el que nos ilumine en este tema. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias por el don de la vida. Gracias por habernos permitido nuevamente estar aquí en este canal para compartir lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por todos los que vamos a escuchar este tema, Señor, para que tu bendita palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y podamos meditar lo que tú quieres hoy, decirnos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Y a ti, Señor, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, el tema que hoy vamos a compartir con todos ustedes para que lo vayan ahí anotando, se llama ¿qué es el Adviento? Y bien, Adviento en latín se dice Adventus, que quiere decir venida. Adviento es advenimiento, la espera de algo que está por venir. ¿Y cuándo comienza el Adviento? A la semana siguiente después de la fiesta de Cristo Rey. Hoy domingo 27 de noviembre comenzamos con el Adviento, que quiere decir la espera de nuestro Señor Jesucristo en nuestra casa y en nuestro corazón. Y para que vayamos viendo más a detalle qué es el Adviento, vamos a comenzar con el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 524. Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia actualiza esta espera del Mesías. Bueno, ¿en qué consiste todo esto? Vamos a ver la preparación para la primera venida del Salvador. ¿En qué consistía? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años, había un mensaje para todos en aquel entonces. Vamos a ver en qué consistía esta preparación. Y para eso vamos a ir al libro del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo del 3 al 4. Presten atención. Una voz grita: preparen al Señor un camino en el desierto. Tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Rellenen todas las cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa. Ya de entrada aquí el profeta Isaías nos está dando un mensaje en que una voz grita en el desierto. Y esa voz que grita es lo que nos dice el libro de San Mateo en el capítulo 3, versículo del 1 al 3 y versículo 8. Para poder entender lo que el profeta Isaías nos está diciendo, aquí lo vamos a entender. Vamos a ver qué quiere decir la voz que grita en el desierto, ya ahí de la profecía del profeta Isaías. Presten atención. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: Presten atención aquí lo que decía. Vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, esa voz que gritaba en el desierto ya desde el profeta Isaías, ya es lo que nos viene a dar aquí Juan el Bautista, en donde dice: vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. En aquel entonces ya se venía hablando de una conversión, ya se venía hablando de que la gente se tenía que volver a Dios porque el reino de Dios ya estaba cerca. Seguimos. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Aquí está claro. Por eso ahorita yo decía, ¿qué es lo que nos quiere decir el profeta Isaías? El profeta Isaías es: Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta
Isaías. Escuchemos, seguimos. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Entonces, al abrirle un camino recto al Señor, al prepararle al Señor ese camino, no es otra cosa que lo que nos dice en el versículo 8. Presten atención, ahí mismo. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Entonces, en esa conversión, en esa voz que gritaba en el desierto, ¿qué dice el versículo 8? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Entonces, en eso consistía esta preparación de la venida del Mesías, en la primera venida del Salvador, que vino hace más de 2000 años, en que toda la gente se tenía que convertir, tenía que preparar ese camino en una conversión. Entonces, ya aquí estamos viendo lo que el profeta Isaías venía ya anunciando en la voz que grita en el desierto, nos lo aclara Juan el Bautista. Ahora bien, ya en esa preparación de todo lo que se venía diciendo, vamos a ver lo que dice San Juan en el capítulo 1, versículo del 6 al 11. Escuchemos. Hubo un hombre llamado Juan. Aquí. Hubo un hombre llamado Juan, así como nos decía en San Mateo capítulo 3, que esa voz que gritaba era lo que había dicho el profeta Isaías. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Por eso se llama Adviento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esa luz vino a este mundo, nuestro Señor Jesucristo, cuando nació de nuestra Madre, la Virgen María. ¿Seguimos? Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Entonces vean, Jesucristo mismo en esa primera venida vino a este mundo, pero dice que muchos no lo reconocieron. Todos los que estaban en espera del Salvador, hubo muchos que no lo reconocieron. Y ahora en la actualidad somos muchas personas que todavía no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo. Año tras año se viene haciendo esta celebración de Adviento, porque ya la iglesia, veíamos aquí en el catecismo, que actualiza esta espera del Mesías. Es decir, recordamos la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero es triste que hoy en la actualidad, así como en aquel entonces hubo muchos que no lo reconocieron, también hoy, Adviento tras Adviento, somos varias personas que no hemos reconocido a nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver lo que dice en primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Aquí está la respuesta por qué hasta el día de hoy muchos todavía no hemos reconocido a nuestro Salvador. Escuchen por qué. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros. Para poder reconocer a nuestro Señor, debemos de amarnos unos a otros. Escuchen. Porque el amor viene de Dios. ¿Por qué debemos de amarnos unos a otros? Porque el amor viene de Dios. Y oigan lo que viene. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí quedó claro. Si nosotros todavía no hemos aprendido a amar, no nos hemos amado unos a otros, vivimos todavía en discordia, vivimos todavía en problemas y estamos llevando una vida muy mal, es porque todavía no hemos conocido a Dios. Por eso la iglesia, aunque año tras año celebra el Adviento, no hemos sabido entender qué es el Adviento, en donde en aquel entonces Dios nos llamaba a la conversión, pero vino a este mundo y muchos no lo reconocieron. Como ahorita nosotros
muchos no lo reconocemos. Por eso este tema es muy importante para que vayamos aprendiendo qué es el Adviento y cómo hay que vivir el Adviento. Ahora bien, dice la otra parte del catecismo, los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué consiste esto de la segunda venida? Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice el libro de San Mateo en el capítulo 24, versículo 37 al 44, para que veamos en qué consiste la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la espera del Señor. Presten atención. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio, y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, de 2 hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De 2 mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir el Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera a su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces, en este evangelio está claro. ¿Qué nos está hablando en este evangelio de San Mateo? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aquí en esta palabra nos dice que no sabemos ni el día ni la hora cuando va a venir nuestro Señor. Y nos pone aquí algunos ejemplos. El primer ejemplo nos pone que así como pasó en aquellos tiempos cuando se vino el diluvio. ¿Qué era lo que pasó en aquellos tiempos? Dice la palabra de Dios, dice, en aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Es decir, la gente estaba muy despreocupada, así como ahorita, andando en pachangas, andando en todo y dejando todo para el último. Cuando de repente se vino el diluvio y acabó a todos. Nada más se salvó Noé y su familia. Entonces, nosotros debemos de entender que debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque ya en el versículo 42 nos da otro ejemplo. Dice, manténganse ustedes despiertos porque no saben ni el día en que va a venir nuestro Señor. Es decir, dice aquí otro ejemplo, pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera a su casa a robarle. Es decir, nosotros, aquí la invitación que nos está dando es de que todo el tiempo debemos de estar con las lámparas encendidas. ¿Por qué? Porque hoy en día no hemos meditado, no hemos reflexionado lo que quiere Dios para nosotros en esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no en la primera, porque la primera es el actualizar, el recordar de aquel entonces. Pero ya en esta segunda venida nos habla claramente que todos tenemos que estar preparados, porque dice aquí en el versículo 44, por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Es decir, un día va a venir nuestro Señor Jesucristo a juzgarnos a cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Pero también debemos de entender que nosotros nos podemos adelantar. Es decir, podemos algún día morir, no sabemos cuándo vamos a morir, y podemos llegar a la presencia de Dios ahí con Él mismo, para que cada uno de nosotros seamos juzgados según lo que hayamos hecho en este cuerpo. Es decir, lo que dice por ahí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Ahí está claro, si quieren lo vamos a leer para que ustedes vean lo que dice. Presten atención. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda,
según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Entonces, que quede claro que en este Adviento debemos de estar todos listos para esa espera de lo que se actualiza de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también sin dejar pasar por alto la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que no sabemos cuándo va a venir, no sabemos ni el día ni la hora, solamente la invitación es que nos mantengamos despiertos. Y ahora bien, para poder mantenernos despiertos, para poder nosotros tener una conversión, así como lo venía anunciando el profeta Isaías y Juan el Bautista, hay algo para nosotros, para esta preparación. Es decir, hoy domingo comenzamos con esta preparación que Dios nos invita a cada uno de nosotros, según lo que dice Romanos en el capítulo 13, versículo del 8 al 14. Ahí vamos a ver en lo que Dios hoy en su palabra nos hace esta invitación para todos nosotros, que hoy, domingo 27 de noviembre, comenzamos el Adviento. Presten atención. No tengan deudas con nadie. Aquí de entrada la palabra de Dios nos dice no tengan deudas con nadie. Es decir, si nosotros hoy en día le debemos algo a alguien, hay que pagarle. Si hoy en día nosotros tenemos algún problema con alguien, hay que reconciliarnos. Es momento del perdón, es momento de la reconciliación. ¿Por qué razón? Porque ya de entrada nos dice no tengan deudas con nadie. Y oigan lo que viene. Aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Es decir, que en el amor se cumplen los 10 mandamientos. Escuchen. Los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo. Así que en el amor se cumplen perfectamente la ley. Es decir, que si nosotros aprendemos a amarnos unos a otros, si en nuestro corazón hay amor, no vamos a hacerle mal a nadie. Y en esta parte del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, se cumplen todos los mandamientos, porque aquí la palabra de Dios es clara. Entonces hay que meditar, hay que reflexionar que en este Adviento debemos de buscar el amor que es Dios. Entonces vamos a escuchar lo que sigue. En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos. Es decir, hoy estamos en un tiempo en donde ya hay muchas cosas que estamos haciendo erradamente, ya con estas ideologías de género, que ya cada quien queremos hacer lo que se nos pega la gana. Ya eso no es correcto, nunca ha sido correcto. Entonces debemos de meditar que estamos en un tiempo que ya estamos muy revolucionados, ahora más con el internet. En esta parte de nosotros que estamos evangelizando, pues ya hay gente que ya ni le gusta escuchar la palabra de Dios, pero hay otras cosas que los jóvenes están viendo en el internet y cosas que los llevan a la perdición. Hay que tener mucho cuidado porque estamos en un tiempo muy difícil. Vamos a volver a repetir y seguimos. En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos. Aquí cuando habla que ya es hora de despertarnos, quiere decir que hoy que comenzamos en este primer domingo de Adviento, es momento de despertarnos y es el momento de saber qué es el Adviento y cómo debo de vivir ese Adviento. Escuchen. Y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio. Cuando creímos en el mensaje, la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz. Aquí. Entonces, noten aquí que hay que dejar las cosas que son propias de la oscuridad y revestirnos todos de la luz. Y oigan lo que sigue. Como un soldado se reviste de su armadura, actuemos con decencia. Aquí. Hay que actuar con decencia, porque muchos ya somos muy indecentes.
Y en esas cosas que andamos haciendo ya mal, que ya no hay decencia, ahí ya hay un peligro. Entonces la primera parte aquí, hay que actuar con decencia, ser personas decentes. ¿Seguimos? Como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras. Aquí no andemos en banquetes y borracheras, porque muchos de nosotros agarramos estas celebraciones que vienen en pura borrachera y ya no le damos el sentido que se debe. Por eso dice, no andemos en banquetes y borracheras. Seguimos. Ni en inmoralidades y vicios. Ni en ¿qué? Inmoralidades. Ahí ustedes ya saben a qué se refiere. Es decir, ya basta de estar viendo tantas cosas malas en el internet. Ya basta de andar haciendo tantas cosas que no son correctas, porque se vienen como vicios. Seguimos. Ni en discordias y envidias. Ahí está claro. Ni en discordias y envidias. Para que quede claro lo que Dios nos pide en este Adviento. Seguimos. Al contrario, revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Entonces aquí la invitación es que nos revistamos de nuestro Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. ¿Cuáles serán esos malos deseos de la naturaleza humana? Vamos a ir a Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 para que aquí veamos esta lista de todo eso que nos dice la palabra de Dios aquí, que no hay que buscar satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Vamos a ver cuáles son. Gálatas 5 del 19 al 21. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Es decir, los que no vivimos un Adviento como se debe, los que no sabemos qué es el Adviento, los que no hemos entendido, como en aquel entonces cuando vino nuestro Señor Jesucristo y no lo reconocieron, y como ahorita muchos estamos sin reconocer, dicen que los que no reconocemos todavía esto, que es fácil verlo los que no reconocemos. ¿Cómo? Escuchen, volvemos a repetir todo. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Para los que no queremos cumplir este mandato del Señor, presten atención. Cometen inmoralidades sexuales. Es decir, hoy ya no queremos casarnos, ya nada más queremos estar juntos. Hoy los jóvenes ya quieren tener relaciones antes del matrimonio y todo eso es muy malo. Vamos en contra de la voluntad de Dios. Seguimos. Hacen cosas impuras y viciosas. Es decir, todas esas cosas impuras y viciosas, toda la pornografía, todo lo malo que se está haciendo, todo eso va en contra de lo que Dios manda. Seguimos. Adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Ahí está claro, para que meditemos cada palabra. Hoy yo no te quiero dar cada palabra para irla meditando, sino que tú en tu corazón ve meditando todo esto en tu mente, para que tú veas cómo estamos. Si estamos nosotros en este Adviento, así como nos dice Gálatas aquí 5, 19 al 21, estamos mal. Y si estamos haciendo todo esto en esta venida de nuestro Señor Jesucristo, que se actualiza la primera venida y sobre todo la segunda venida, si estamos haciendo todo esto mal, escuchen dónde vamos a ir a parar. Presten atención. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Ahí quedó claro, para que no andemos haciendo cosas erróneas. Por eso, hermano, hermana que me escuchas, hoy, domingo 27 de noviembre, que comenzamos el Adviento, es muy importante que meditemos y reflexionemos para que a partir de hoy, domingo 27, nuestra vida cambie. Y le hagamos caso a la palabra de Dios para que veamos aquí toda esta riqueza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ya para finalizar,
voy a leer lo que dice San Juan 3, 16 al 17. En San Juan 3, 16 al 17 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué Dios envió a su Hijo al mundo en la primera venida? ¿Y por qué ahora va a venir en la segunda venida? En la primera venida vino para salvarnos de nuestros pecados, vino por amor a nosotros. En esta segunda venida va a venir para juzgar a cada uno de nosotros según lo que hayamos hecho mientras estábamos aquí en el cuerpo, como veíamos en 2 de Corintios 5:10. Ahora bien, si Dios por amor mandó a su Hijo, la pregunta sería: en este Adviento, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer por amor a Dios? Porque Dios es amor. La pregunta es, y hay que meditar, tú y yo, ¿qué estamos dispuestos a darle a Dios por amor? Y bueno, si Dios por amor mandó a su único Hijo para cada uno de nosotros, para que, como dice aquí, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y nosotros podemos decir en este Adviento: tanto amamos a Dios que voy a dejar el alcohol, la droga, las groserías, el chisme, la lujuria, la pereza espiritual, la soberbia, el orgullo, la envidia, la gula, la ira, la avaricia, el robo, los pleitos, la infidelidad, el egoísmo, el rencor y las malas amistades. Que las malas amistades muchas veces echan a perder las buenas. Ahí está para que meditemos qué estamos dispuestos nosotros a dejar por amor a Dios. Con esto queremos terminar. Y bueno, pues aquí está lo que es el Adviento. Por mi parte eso es todo y muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, hermanos, pues suscríbanse, denle like, activen la campanita para que todos los temas les lleguen. Y pues nos estamos viendo en otra ocasión. Que Dios los bendiga y hasta pronto.